Bienvenidos a La Verdad Detrás del Velo. Hoy vamos a conocer algunas de las respuestas a preguntas muy importantes que deberíamos hacernos. ¿Quién es el Dios del Antiguo Testamento? ¿Es el mismo que el Padre que Jesucristo nos dio a conocer? ¿Qué es y cómo llegar a la verdad? ¿Quién es el ángel destructor del Señor? ¿Quién gobierna el mundo? En este video no vamos a poder responder todas, pero es importante que en los videos próximos los vean porque todas estas preguntas están conectadas y se van a comprender en la totalidad una vez que tengamos en cuenta varios conceptos y varias enseñanzas tanto de Jesús como del Antiguo Testamento. En primer lugar vamos a responder a qué es la verdad, ya que Jesucristo no solamente nos decía que Él decía la verdad, sino que Él es la verdad, o Él era o Él es, para los que consideramos que sigue vivo. ¿Por qué Él dijo eso? Entonces, la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad a una idea. También el acuerdo de los conocimientos con las cosas que se afirman como realidades, los hechos o la cosa en particular, y finalmente la relación de los hechos o las cosas en su totalidad en la constitución del todo, es decir, del universo. Las cosas son verdaderas cuando son fiables y son fieles porque cumplen lo que ofrecen. Jesús dijo, en Juan 14:6 podemos encontrar: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 10:37: Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 5:36: Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Después en Lucas 7:22: Vayan y díganle a Juan todo lo que ustedes han visto y oído. Ahora los ciegos pueden ver y los cojos caminan bien. Los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. Es decir, que hay una coincidencia entre la afirmación y los hechos, en este caso las obras que él realizaba, y una concordancia entre los conocimientos que había en la realidad de lo que estaba pasando con lo que él decía, y con la constitución del todo en realidad que vendría a ser el Padre o Dios, que es aquel que lo mandó, que lo envió. Entonces, por otro lado, la verdad a nivel filosófico y lógico tiene un principio, que es el principio de no contradicción. El principio de no contradicción permite juzgar como falso todo aquello que implica una contradicción. De ahí la validez de los argumentos por reducción al absurdo. El más seguro de todos los principios básicos es que las proposiciones contradictorias no son verdaderas simultáneamente. El principio de no contradicción, a veces llamado principio de contradicción, ley de contradicción o ley de no contradicción, es un principio clásico de la lógica y la filosofía, según el cual una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. El principio también tiene una versión ontológica: nada puede ser y no ser al mismo tiempo, y en el mismo sentido una versión doxástica: nadie puede creer al mismo tiempo y en el mismo sentido una proposición y su negación. El principio de no contradicción es
junto con el principio de identidad, y aquí abrimos paréntesis, que se refiere este principio que fue Paraménides, un filósofo quien formuló esta ley de identidad, donde enuncia lo que es y lo que no es, no es. Entonces continuamos, y a partir de este principio deduce que lo que es no puede no ser. Entonces, recapitulando, el principio de no contradicción junto con el principio de identidad y el principio del tercero excluido son las leyes clásicas del pensamiento lógico. Aristóteles, quien fue uno de los primeros en formularlo, lo consideró como el primer principio, pues de él surgen los demás. Aristóteles, en su Metafísica, presenta la siguiente formulación del principio de no contradicción. Es imposible que al mismo tiempo y bajo una misma relación se dé y no se dé un mismo sujeto con un mismo atributo. Para Aristóteles, la proposición es un discurso enunciativo perfecto que se expresa en un juicio que significa lo verdadero y lo falso como juicio de términos. Por eso el juicio es una afirmación categórica, es decir, incondicionada porque representa adecuadamente la realidad. Ejemplo de una proposición universal afirmativa: todos los humanos son mortales. Y bueno, podemos tener un ejemplo para ir pensando en el concepto de Dios, cuál es el verdadero, en pensar, ¿Dios es homicida o Dios no es homicida? Esto separa al Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, básicamente. Hay muchas personas que siguen creyendo que Dios es homicida, pero no puede pertenecer un mismo atributo y contradictorio, digamos, en un mismo sujeto, en este caso. Y acá es importante recordar que el concepto de Dios de los judíos no coincide o no concuerda con lo que Jesús les enseñaba acerca del Padre. Es decir, está en contradicción. Por lo tanto, algunos de los dos conceptos de Dios es mentira. Aún en la actualidad, muchos cristianos creen en el concepto de Dios del Antiguo Testamento, porque, como está en la Biblia, creen que todos los atributos que dicen tener Dios son verdad. Sin embargo, están ahí para entender la verdad, es decir, por qué Jesucristo tuvo que venir y enseñar y hacer lo que dijo conforme al mandato del Padre. En conclusión, Dios no puede tener atributos opuestos, o es un homicida o no lo es. Entonces, ¿cómo discernimos la verdad? En palabras simples, la verdad para un cristiano es Jesucristo, que es la viva imagen del Dios verdadero, nuestro Padre. Y cualquier contradicción que atente contra lo que Él nos enseñó es mentira. Vamos a enunciar algunos versículos para que quede más claro los atributos del Dios verdadero y lo que vino a enseñar Jesús. Juan 18:37. Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey, o sea, tú lo dices. Pero para esto yo he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces Jesús básicamente le dice: tú eres el que dices que soy rey, pero yo he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. No dice que ha nacido para ser rey. Él dice a Pilatos que él pensaba eso,
pero él había venido a otra cosa, a este mundo. Y termina diciendo, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Juan 1:18. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Juan 14:7 al 27. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les daré otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro del poco, el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. En aquel día, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Juan 14:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 8:23. Y Jesús les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Mateo 11:30. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera mostrárselo. Vengan a mí, los que estén cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy manso y paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Primera de Juan 2. Ustedes han recibido al Espíritu Santo, y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad,